Si uno pasa un rato en redes sociales, vamos, parece que ya tenemos al villano oficial de la salud moderna, el cortisol. Totalmente. Las acusaciones son de película, ¿eh? Que si nos engorda, sobre todo en la barriga, que nos envejece antes de tiempo, destruye el músculo, Y que sabotea la felicidad, no te olvides de esa. y esa también. Y claro, las soluciones son igual de dramáticas, suplementos milagrosos, test detox, algún truco secreto. Siempre hay un truco secreto. Hoy vamos a usar una pila de documentos y estudios para hacer precisamente lo que hacemos aquí, separar la ciencia real de las exageraciones y del marketing. Claro, porque la idea central que sale de todo este material es radicalmente opuesta. El cortisol no solo no es un enemigo, sino que sin él es que no podríamos ni sobrevivir. Exacto. Y el primer gran malentendido, y esto las fuentes lo aclaran muy bien, es de concepto. La gente habla del cortisol como si fuera veneno. Sí. Pero es que fisiológicamente el pico de cortisol que tenemos por la mañana es tan vital como, no sé, como el café para arrancar el día. Sin esa subida, literalmente no podríamos levantarnos. O sea que lo necesitamos. Lo necesitamos. El problema no es la hormona, es el contexto. Y eso es lo que vamos a desentrañar. Primero, entender qué es y por qué es crucial. Luego, desmontar los mitos. Y al final, construir un protocolo práctico, basado en ciencia sobre todo, para quien, pasados los 40, busca mejorar su cuerpo sin declararle la guerra. Me gusta mucho eso de no declararle la guerra al cuerpo. Vale, pues empecemos por el principio. A ver, vamos a desgranar esto. ¿Qué es exactamente el cortisol? Pues es una hormona esteroidea. Se produce en las glándulas suprarrenales, justo encima de los riñones. Y sus funciones, según los textos, son de primer nivel. Es la que mantiene la glucosa en sangre estable para que no nos desmayemos, facilita la respuesta de lucha o huida. Modula la inflamación. Y ojo, que esto es increíble. Es una de las señales que nos permite mejorar con el ejercicio. Sin cortisol no hay progreso en el gimnasio. Y aquí es donde los documentos meten el concepto que lo cambia todo. El ritmo circadiano del cortisol. Esto es fundamental. El ritmo. Sí. Lo fascinante es que es completamente normal y saludable que esté altísimo por la mañana, para activarnos, y que luego vaya bajando poco a poco durante el día. Hasta llegar a un mínimo por la noche, para poder dormir. Exacto. El problema real, y esto es lo que la ciencia respalda, no es el cortisol en sí, es la alteración crónica de ese ritmo. Los picos agudos, por ejemplo, al entrenar, al pasar frío, esos son buenos, son adaptativos. O sea que el cuerpo está diseñado para beneficiarse de esos picos cortos de estrés. Precisamente. La verdadera complicación empieza con la elevación crónica. Esa que se mantiene alta día y noche, por dormir mal siempre, por una dieta demasiado agresiva o por un estrés psicológico que no da tregua. Ahí es donde empiezan los problemas. Ahí. Es ese ruido de fondo hormonal el que genera un peor control del azúcar, una fatiga que no se va, ni durmiendo todo el fin de semana. El cuerpo nunca recibe la señal de que el peligro ha pasado. Eso que dices del ritmo natural es la clave, porque choca de frente con casi todo lo que se lee en redes. Totalmente. Y ahí es donde empiezan los mitos, ¿verdad? Empezando por el más famoso, que el cortisol engorda, que es el culpable de la grasa abdominal. Los textos son muy directos y cito, no existe la relación causal directa. Tienes grasa abdominal porque tienes el cortisol alto. Es una afirmación categórica. Sí, y es importante explicar por qué. Porque la relación existe, pero es mucho más compleja, es indirecta. A ver, Lo que ocurre, y las fuentes lo detallan muy bien, es que el estrés crónico, que es el verdadero villano, nos lleva a comportarnos de una manera que favorece que acumulemos grasa. vale. Por un lado, nos hace tener peor adherencia a la dieta. Si estás estresado, tu cerebro busca recompensas rápidas, ¿no? Comida muy rica en grasa y azúcar. La famosa ingesta emocional. Esa misma. Y por otro, la falta de sueño, que es un factor de estrés gigantesco, genera por sí misma resistencia a la insulina. Y eso significa que tu cuerpo gestiona peor los hidratos y tiende a almacenarlos como grasa más fácilmente. Entonces, el cortisol no engorda por sí solo. Es como un cómplice del entorno que hemos creado. Es la alarma que suena sin parar porque hay un incendio, que es el estrés crónico, que no estamos apagando. Es la metáfora perfecta. El cortisol no crea la grasa. Es el contexto de malos hábitos el que crea el entorno perfecto para que se acumule.
Culpar al cortisol es como culpar a la sirena de bomberos por el fuego. Me la apunto. Vamos con el segundo mito, muy típico del mundo del fitness. El entrenamiento eleva el cortisol y por tanto destruye músculo. Mucha gente tiene miedo a entrenar demasiado por esto. Sí, pero las fuentes que analizamos dicen que esos picos de cortisol durante el ejercicio son normales, saludables y necesarios. Claro, es que si conectamos esto con el panorama general, vemos que el problema nunca es un solo factor, es la suma de todos. La carga total, exacto. Piensa en el caso que describen los documentos. Una persona de 45 años que para perder peso se pone a hacer HIIT 5 días a la semana. Puf. Ujú. Se pone una dieta de 1.200 calorías y además duerme 5 horas por el estrés del trabajo. Su cuerpo no distingue el estrés bueno del gimnasio del malo de no dormir y no comer. Claro, para su sistema nervioso todo es una señal de peligro extremo, una amenaza para la supervivencia. Exacto. El cuerpo no está pensando en construir músculo, está pensando en cómo sobrevivir a lo que percibe como una hambruna y un ataque constante. El músculo se pierde por el déficit tan bestia y la falta de proteína, no por el cortisol de una sesión de entrenamiento bien hecha. Justo. Ese pico de cortisol es la señal que le dice al cuerpo, oye, esto ha sido duro, repárate y hazte más fuerte. Si le das los recursos, o sea, descanso y nutrientes, el cuerpo responde bien. Si no se los das, el sistema colapsa. Y el tercer gran mito, el que alimenta una industria millonaria. Tómate este suplemento que bloquea el cortisol. Es una promesa muy atractiva, la verdad. Mucho. Pero después de todo lo que hemos hablado, suena casi peligroso. Y lo es. Las fuentes son unánimes en esto. No existen suplementos legales que puedan bloquear el cortisol de forma selectiva y segura. Y menos mal. Claro, porque lo necesitamos. Como decíamos, lo necesitamos para vivir. Un nivel de cortisol demasiado bajo es una enfermedad, la enfermedad de Addison, y causa fatiga extrema, mareos. La idea de apagar el cortisol es puro marketing. Entonces, me sorprende, después de insistir tanto en que no hay atajos, que las fuentes sí dediquen un apartado a la suplementación en su protocolo. ¿No es una contradicción? Esa es la pregunta clave. No, no lo es, porque lo enfocan de una forma radicalmente distinta. ¿Cómo? No hablan de bloquear nada. La palabra que usan es modular o apoyar. Se trata de usar ciertos compuestos para ayudar al cuerpo a ser más resiliente frente al estrés y a mejorar la recuperación, sobre todo el sueño. No es un atajo para poder seguir durmiendo mal, es un apoyo para que los buenos hábitos funcionen todavía mejor. Vale, ya lo veo. Perfecto. Entonces, si no podemos bloquearlo y no es el enemigo, entramos en la parte práctica. ¿Cómo lo gestionamos? Ajá. Y aquí llegamos al protocolo que detallan las fuentes enfocado en mayores de 40. Y el gran giro que proponen no es cómo bajar el cortisol, sino cómo dejar de decirle a nuestro cuerpo que está en peligro constante. Es una cuestión de señales. Y es crucial entender por qué esto es tan importante a partir de los 40. Las fuentes explican que con los años hay una menor tolerancia fisiológica al estrés acumulado. Te recuperas más lento de todo. Más lento, el impacto de una mala noche de sueño es mucho mayor y la capacidad de gestionar el estrés del trabajo, la familia, el entreno, disminuye. El plan que te funcionaba a los 30 puede ser totalmente contraproducente a los 45. No porque seas viejo. Mantener los picos buenos, los agudos, pero evitar a toda costa esa elevación crónica. Analicemos entonces los pilares de ese protocolo. El primero es el entrenamiento inteligente. Me ha encantado un principio que citan y que parece casi revolucionario hoy en día. El músculo necesita tensión mecánica, no sufrimiento. Totalmente. Parece obvio, ¿verdad? Pero hemos interiorizado la idea de que si no acabas por los suelos no ha servido de nada. Sí, el no pain, no gain. Pues la propuesta de las fuentes es muy concreta. 3 sesiones de fuerza a la semana. Y la clave es la intensidad. Trabajar con un RIR de 1 a 3. ¿Qué significa eso? Significa dejar siempre entre 1 y 3 repeticiones en la recámara. No ir al fallo muscular sistemáticamente. El fallo es una herramienta, no la base. Así generas el estímulo para crecer, pero sin crear un agujero de recuperación del que tardas 3 días en salir. ¿Y qué pasa con el cardio? Porque aquí también hay mucho debate entre el HIIT y el cardio más moderado. Pues las fuentes se posicionan de forma muy clara. Recomiendan 2 o 3 sesiones semanales de cardio en zona 2. O sea, un cardio suave. Sí, una intensidad que te permite mantener una conversación
Trote suave, elíptica, 30 a 45 minutos. ¿Por qué? Porque este tipo de cardio mejora la eficiencia de las mitocondrias, nuestras centrales energéticas, sin añadir un estrés brutal al sistema. Es un cardio que construye salud. ¿Y el HIIT? Advierten que el HIIT, aunque es potente, debe usarse con muchísima precaución en este contexto, sobre todo si ya estás en déficit calórico y con otros focos de estrés. La combinación de déficit, estrés y HIIT frecuente es la receta perfecta para estancarse. El segundo pilar es la nutrición, y aquí proponen algo que va en contra de la mentalidad de dieta de guerra. Exacto. Nada de recortes drásticos. Abogan por un déficit moderado, de un 10 a un 15%. Lo suficiente para perder grasa, pero no tanto como para que el cuerpo entre en pánico. La proteína alta, imagino. La proteína, como siempre, es la reina. Entre 1,8 y 2,4 gramos por kilo de peso. Pero el punto más interesante en relación con el cortisol es su visión de los carbohidratos. Espera, lo que dicen sobre los carbohidratos me parece fundamental. La idea de que comer arroz después de entrenar no es solo para rellenar energía, sino para enviarle una señal de seguridad al sistema nervioso. Eso lo cambia todo. Esa es la clave. Es comunicación con tu cuerpo. Totalmente. Las fuentes insisten en no eliminarlos, sobre todo si hay estrés. Recomiendan ponerlos cerca del entrenamiento. Cuando entrenas, vacías el glucógeno. Si a eso le sumas estrés y cero hidratos, el cuerpo interpreta amenaza grave y eleva el cortisol. Para sacar energía de donde sea, incluso del músculo. Darle carbohidratos en ese momento es decirle al sistema nervioso: tranquilo, hay energía, no estamos en peligro, puedes empezar a reparar. El tercer pilar es el que las fuentes califican como el regulador número 1 y sobre el que son tajantes. No es opcional. El sueño. Es que es el núcleo de todo. Sin esto, lo demás se tambalea. Las recomendaciones son sencillas de entender, pero exigen disciplina. Dormir 7-8 horas reales. Reales, no en la cama mirando el móvil. Exacto. Buscar luz natural por la mañana, 10 minutos. Y por el contrario, reducir la luz intensa de pantallas un par de horas antes de dormir. Y lo más importante, horarios estables. Acostarse y levantarse a la misma hora, incluso los findes. Y el cuarto pilar sale del gimnasio y de la cocina. La gestión del estrés no deportivo, que a menudo olvidamos. Claro. El sistema nervioso no distingue entre un jefe gritando y una serie al fallo. El cuerpo lo suma todo en la misma cuenta de estrés total. ¿Y no proponen irse un mes a un retiro? No. Dame ejemplos muy prácticos. Dedicar 5 o 10 minutos al día a respirar lento, con el diafragma. Dar paseos cortos sin el móvil. Buscar momentos de silencio real. Son microdescansos, señales de seguridad, que contrarrestan el estado de alarma constante. Y ahora sí, volviendo a los suplementos. ¿Cómo encajan en este protocolo de señales de seguridad? Pues precisamente como eso, como un apoyo a la fisiología, no como un milagro. Se centran en compuestos que apoyan la relajación del sistema nervioso y la calidad del sueño. Por ejemplo, Ciertas formas de magnesio como el glicinato por la noche ayudan a calmar el sistema. Mencionan adaptógenos como el asuaganda, que parece que nos hacen más resilientes al estrés que percibimos. o sea, no bloquea nada. No, mejora nuestra capacidad de adaptación. Eso sí, con la advertencia de usarla con supervisión si hay problemas de tiroides. Y luego el omega 3, por la inflamación, y la creatina, que al mejorar la tolerancia al entrenamiento, pues indirectamente ayuda a gestionar mejor el estrés físico. Para ir cerrando, la idea final que destilan los textos es muy potente. El cortisol no es el enemigo, es el mensajero que nos trae una señal. Eso es. El problema real es el estrés crónico mal gestionado. Y eso no se soluciona con trucos, sino con los hábitos básicos de siempre, pero ejecutados con una consistencia impecable. Y mencionan señales claras de que el protocolo funciona. Sí, un sueño más profundo, mejor recuperación, menos antojos de dulce, y una pérdida de grasas sin esa sensación constante de estar agotado y luchando contra el mundo. Exactamente. La conclusión es que la recomposición corporal sostenible, sobre todo a partir de los 40, no depende de bajar hormonas, depende de dejar de vivir en un estado de alarma fisiológico constante. Es un cambio de paradigma. Total. De luchar contra el cuerpo a empezar a trabajar con él, a escuchar sus señales y darle lo que de verdad necesita para prosperar.
Las fuentes insisten mucho en que el sistema nervioso necesita recibir señales de seguridad para salir de ese modo supervivencia. Y esto nos deja con una pregunta para la reflexión, que va mucho más allá de la dieta y el gimnasio. ¿Cuáles son las verdaderas señales de seguridad que nuestro cuerpo recibe cada día? Y por otro lado, ¿cuáles son las señales de alarma constantes que quizás hemos normalizado por completo en nuestra vida moderna?